fin. Daniel quería saber cuándo iba a ser el fin de ese tiempo de angustia, el fin de todo esto. Y Jesús le dijo, no, no es para que tú lo entiendas. No lo vas a entender. Porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora yo les pregunto, el tiempo del fin, o sea, el fin de todas estas cosas, del tiempo de angustia, diríamos nosotros que fue en 1844. ¿El fin fue en 1844? Obviamente no, aquí estamos nosotros, 180 años más tarde, casi 180 años más tarde. Entonces había algo más. Y Daniel quería saber y Jesús le dijo, no, 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 no. Esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Pero miren lo que sigue. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aquí está hablando de la obra de Cristo en el santuario celestial durante el día de expiación, donde era la purificación del santuario. Y entendemos nosotros que así como Cristo está purificando el santuario celestial en el cielo de los pecados que han ensuciado el santuario, también Él purifica, limpia, emblanquece a su pueblo aquí en esta tierra. Dice el Conflicto de los Siglos, en el capítulo Jesucristo nuestro abogado, en la página 478. Presten ahora atención. Dice, gracias hermano, ahí lo puede poner, muchas gracias. Dice, los que vivan en esta tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, lo que Él está haciendo ahora, desde 1844, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin intercesor. Es decir, cuando Jesús salga del lugar santísimo, ya no va a haber intercesor. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? Que Jesús dice, al que venciere yo no borraré su nombre del libro de la vida. Tenemos que ser vencedores para que nuestro nombre no sea borrado en el juicio, en el libro de la vida. Sigo leyendo. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de limpieza, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esa obra de purificación, de liberación, de limpieza del pecado debe hacerse entre el pueblo de Dios aquí en esta tierra, porque cuando Jesús salga del santuario y diga, hecho es, el que es justo sigue siendo justo, y el que es sucio se quedó sucio para siempre, ya no hay oportunidad de limpieza. Esta obra está presentada con mayor claridad
en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, la purificación de un pueblo en esta tierra, entonces los seguidores de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí cuando Él venga será una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Entonces la iglesia será presentada al Señor y aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Hay una obra de purificación que hay que hacer en el pueblo de Dios. Y de eso está hablando Daniel 12. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que todo esto se acabó en 1798, cuando todavía Jesús ni había entrado al lugar santísimo? ¿Cuándo será el fin de todo esto? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Oh, entonces ya eso terminó en 1798, cuando se terminaron los 1260 años de supremacía papal. No, hay una obra. Y esa obra se va a terminar, esa purificación, cuando el pueblo de Dios sea perseguido y dispersado en el segundo período de dominio del papado, cuando seremos probados por la ley dominical, cuando tendremos que dejarlo todo para obedecer al Señor. Y ahí se va a demostrar si realmente le seguimos o no le seguimos, le obedecemos o no le obedecemos. Y así la prueba hará que salgamos victoriosos y recibamos el sello de Dios en la frente. ¿Saben ustedes que nadie puede ser sellado ni juzgado si no pasa la prueba de la ley dominical? ¿Alguno de ustedes tiene la Biblia de estudio aquí? ¿Me la presta, hermano, un momentito? La Biblia de estudio contiene el comentario de Ellen White, de Elena de White, sobre los pasajes de la Biblia. Y les voy a leer el comentario que hace sobre este asunto. Aquí está. Dice así: la prueba por la cual tiene que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado. Dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar el falso día de reposo, el domingo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente en sus frentes. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, la señal de Roma, recibirán la marca de la bestia. Cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos se unan con el poder secular para establecer una falsa religión, oponiéndose a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigencia y vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia romana,
entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado, de la bestia, y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Cuando Estados Unidos apruebe la institución del papado el domingo, gracias, se habrá sellado el destino para esa nación. Pero dice aquí que el pueblo de Dios no puede ser sellado hasta que pase esa prueba del domingo. Y entonces vamos a ser sellados. Pero los que acepten el domingo van a recibir la marca de autoridad de Roma, del nuevo orden mundial. Y los que no lo acepten van a ser perseguidos y van a ser probados. Pero Dios los va a probar y les va a poner su sello en la frente. De esto está hablando Daniel capítulo 12. Y fíjense cómo termina el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, el pueblo de Dios. Pero los impíos procederán impíamente. Los impíos seguirán siendo impíos. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Fíjense en las notas de su Biblia. Tiene una referencia. ¿Y a dónde nos manda este versículo? Una letrita allí. Y al pie de la página, ¿a dónde nos manda? ¿Ya lo vieron? La referencia, ¿a dónde nos manda? Apocalipsis 22:11. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:11? El que es justo siga siendo justo todavía, y el que es limpio siga limpio todavía. El que es sucio siga sucio todavía, y el impío siga procediendo impíamente. Esas son las palabras que Jesús va a decir cuando termine el tiempo de gracia, cuando se cierre el juicio. Y unos quedarán sellados para vida eterna y otros para condenación. Entonces, este Apocalipsis 12 nos está hablando de ese tiempo, del tiempo de angustia, cuando el pueblo de Dios va a ser perseguido y se lo va a obligar a que acepte la marca de sumisión a Roma. Pero al negarse, van a salir victoriosos de la prueba final y el Señor les va a poner el sello de aprobación en su frente. De todo esto está hablando Daniel 12. Y ahora Jesús agrega algo más. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo. Fíjense, desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo, la palabra sacrificio no está en el hebreo, fue añadida por los traductores. Desde el tiempo en que y esto lo vamos a ver mañana por la noche, les voy a mostrar lo que dice la mensajera del Señor sobre la palabra sacrificio. Desde el tiempo en que el continuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Mañana vamos a hablar de esos 1290 días. ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan? Y todo eso es dentro del tiempo de angustia. Pero ahora Jesús agrega otra declaración más. El versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue, o el que esperare y llegare hasta 1335 días. Ahora aquí hay otro periodo profético que está en el capítulo 12, que se extiende hasta la víspera de la venida del Señor y nos arroja luz sobre las cosas que van a pasar entonces. Y este periodo, que es el más largo, 1335 días, Jesús dice: bienaventurado el que espere y llegue
a 1335 días. Si estos fueran días por años, o sea que un día fuera un año, sería 1335 años. ¿Y quién puede esperar y llegar a 1335 años? Nadie. Nadie. Si el hombre que más años vivió fue Matusalén y no llegó ni a los 969. Entonces, ¿cómo alguien va a esperar y llegar a 1335 años? Por eso es una de las razones y muchas otras bíblicas y del espíritu de profecía que nos dicen que estos días son literales y no simbólicos. Las otras razones las dimos anoche. ¿Por qué son literales estos días? Toda la profecía de Daniel 11 y 12 está en lenguaje literal. No hay símbolos que interpretar. Jesús lo habla en forma directa. Tiempo de angustia. Será libertado tu pueblo. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de todo esto? Y Jesús contesta en forma directa. Por eso, tiempos y medio tiempo, no hay que interpretarlo. Es tiempo un año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Son 3 años y medio. Y 1290 son 1290 días. Es decir, 3 años y 7 meses. Y 1335 días son 3 años, 8 meses y 15 días. Ok. Ahora, de los 3 periodos, el más largo es este, 1335. Y dentro del periodo más largo están incluidos los otros 2, los de 1260 y 1290 días. Son parte de los 1335. No es que sucede uno y después comienza el otro y después comienza el otro. Todos están comprendidos dentro del periodo más largo, como vamos a aprender ahora. Ahora, termina el capítulo diciendo algo muy interesante. Por favor, vean. Termina diciendo el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero ¿qué dice el versículo 13? Pero tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás en tu suerte, o como dice Reina Valera Moderna del 60, te levantarás a recibir tu heredad. Tu suerte quiere decir lo que te toca. En suerte, tu heredad, al fin de los días. ¿De cuáles días? Obviamente lo que acaba de mencionar antes. Y lo que acaba de mencionar antes son 1335 días. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue. Pero tú, Daniel, no vas a llegar. Vas a dormir. Vas a reposar, pero te vas a levantar al fin de esos días para recibir tu heredad. Así que este es un dato muy importante. Daniel es uno de los que va a resucitar al fin de los 1335 días. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esto no lo vamos a ver esta noche, esto lo vamos a ver el sábado por la mañana. Lo de la resurrección especial. Pero estamos tomando esto para dar inicio al estudio de esos periodos proféticos, porque aquí ya se me está diciendo que al final de los 1335 días hay una resurrección y Daniel se va a levantar. Entonces ya yo sé que los 1335 días terminan con la resurrección que va a suceder cuando el pueblo de Dios sea libertado. Unos van a ser libertados de las cárceles, otros van a ser libertados de la terrible persecución de los hombres que los van a querer matar y están a punto de caer sobre su presa. Los tienen rodeados, están esperando el decreto de muerte la medianoche para quitarles la vida, cuando el pueblo de Dios va a ser
libertado. Y otros van a ser libertados de la tumba. Y ya vamos a ver quiénes son los que van a resucitar. Entonces, el periodo de 1335 días va desde que se proclame la ley dominical hasta la liberación del pueblo de Dios. Repito, se comienza a contar con la promulgación de la ley dominical y termina el tiempo de angustia cuando el pueblo de Dios es ¿qué? Libertado. Ese periodo más largo ya lo vimos. Vamos a ver ahora en detalle. Volvamos a nuestra presentación. ¿Cuándo comienzan los 1335 días? Ok, le está pasando hasta llegar. Es la diapositiva número 4. Ahí está. ¿Cuándo comienzan? Si ustedes me permiten, yo me voy a quitar el saco porque ya estoy sudando. El 44. Los 1335 días comienzan con un cumplimiento profético. El evento que inicia el período profético, que se conoce como el tiempo de angustia, se encuentra en la profecía de Apocalipsis 13, 11 y 14. Recuerden que el libro de Daniel se entiende con el libro de Apocalipsis. Hay que leerlos juntos para comprenderlos. Ya nosotros sabemos que el tiempo de angustia para el pueblo de Dios es cuando se promulgue la ley dominical. Apocalipsis 13, 11. Vamos para allá. Por cierto, cada periodo de tiempo profético en la Biblia, de todas las profecías de tiempo, comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. Los 1335, ya leí toda la próxima diapositiva, ahí está. Clique otra vez, por favor. Los 1335 días comienzan con la ley dominical nacional en los Estados Unidos, que es la señal para el pueblo de Dios para huir. Eso lo vamos a estudiar más a fondo en estos días juntos. ¿Y cómo es que va a darse esto? ¿Y a dónde es que vamos a huir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Para que todos estemos preparados para lo que viene. Y los 1335 días se inician con el comienzo del tiempo de angustia, que es la ley dominical. Pero primero es en Estados Unidos y después viene en el resto del mundo. Ok. El decreto de la ley dominical en los Estados Unidos está señalado en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Otra bestia, porque la primera es la bestia que sube del mar, es el papado. Pero esta otra bestia sube de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, esto de que hablaba, si una bestia representa una nación, un imperio, ¿cuándo una bestia habla? Pregunto, si una bestia representa una nación, ¿cuándo una bestia habla? ¿Cuándo una nación habla? Cuando proclama una ley. Esa es la manera de hablar de una nación. Leamos el versículo completo. Dice: después, cliqué otra vez, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba
como dragón y mandaba a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. La imagen de la bestia va a ser formada por los Estados Unidos. Y acabamos de leer sobre esto hace un momento, pero vamos a meternos más adentro para entenderlo. ¿Quién es esa bestia que sube de la tierra? Dice el Conflicto de los Siglos, la página 493. Una nación, y solo una, responde a todos los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda, dice la mensajera del Señor, que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando una bestia habla, ¿qué quiere decir que habla? Ahí lo dice, Conflicto de los Siglos, página 495. El hablar de esa nación, de la bestia que sube de la tierra, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Es decir, una nación habla cuando la corte pasa una ley o cuando un mandatario de esa nación pasa una ley. ¿Habló quién? La nación. Ok. Recuerden eso. El decreto de la ley dominical en los Estados Unidos. Dice el Conflicto de los Siglos, página 502. La imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Es decir, cuando una nación protestante ahora pasa un decreto que aprueba una institución que no tiene base en la Biblia, porque el protestante dice que se basa en la palabra de Dios. Todos los protestantes decimos la Biblia es nuestra base, no lo que dice el Papa. Pero cuando Estados Unidos, que no es una nación católica, sino en su mayoría protestante, pasan una ley aprobando el domingo, eso equivale a imponer que se adore a la bestia, al papado y a su imagen. ¿Por qué? Porque el domingo es una institución del papado. No está en la Biblia. Lo impuso Roma al domingo. Sigue diciendo, Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 151. Por el decreto que imponga la institución del papado, el domingo es la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir, agarrar la mano del poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Vamos a verlo ahora en diagrama, los 1335 días. Fíjense, el comienzo de los 1335 días es el inicio del tiempo de angustia.
Y es un cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 14, que dice que la bestia hablará y mandará a los habitantes de la tierra a que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ok? La ley dominical nacional en los Estados Unidos da el comienzo del tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Y ese tiempo de angustia se va a regar en el mundo entero. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la próxima profecía de los 1290 y después los 1260, viene otro segundo decreto, que es el decreto de la ley dominical mundial bajo el nuevo orden mundial. Y allí el mundo entero va a ser sumido en la persecución. Pero esto comienza en los Estados Unidos. Los 1335 días de Daniel son días literales. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. ¿Y cuándo terminan? Eso es lo que vamos a ver ahora. Terminan también con un cumplimiento profético. El cumplimiento es, se va a escuchar la voz de Dios. Eso está en Apocalipsis 16, 17, y esa voz va a decir, hecho está. Y esa voz va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo y va a promulgar el pacto eterno. Ahora lo vamos a leer. Ahí es cuando sucede a la voz de Dios la liberación del pueblo de Dios y la resurrección especial. Unos para vida eterna y otros para vergüenza. Entre ellos, para vida eterna, Daniel. Al final de los 1335 días. Ahora, en este caso, el cumplimiento del final de los 1335 días es la voz de Dios. Ahora, si Dios nos dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos esperar por 1335 días? Fíjense, el texto dice, Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Obviamente, si el pueblo de Dios estará esperando que llegue algo, resulta evidente que si van a estar esperando algo, en primer lugar, deben saber cuándo comenzar a esperar. En segundo lugar, deben saber qué es lo que están esperando. Y en tercer lugar, deben saber cuándo terminará la espera. Si Dios dice, bienaventurado el que espere y llegue, entonces tengo que saber cuándo comienzo y cuándo termino. Cuándo llego y qué es lo que estoy esperando. ¿Qué es lo que vamos a esperar? El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que se ha comenzado el conteo regresivo de los 1335 días, que la gran crisis de todos los siglos ha dado inicio, es la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Es algo así como el gatillo que dispara y comienza la carrera. El detonador es la ley dominical. That's the beginning. Ahí es donde comienza todo. Y va a terminar al final de 1335 días literales. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? En primer lugar, vamos a esperar el día de la liberación. Y en segundo lugar, vamos a esperar la bendición prometida. Ahora les leo la cita. Dos cosas vamos a esperar por 1335 días. Y es un conteo regresivo. Una vez que se promulga la ley dominical, comenzamos a contar. Pero cada día que va pasando queda un día menos, un día menos, un día menos, un día menos. Y sabemos que cuanto más se acerca la fecha,
más cercana está la liberación. Ahora, si no supiéramos cuánto tiempo esperar, sería terrible el tiempo de angustia. Porque algunos piensan, oh, va a ser unos días. Los que no conocen esto. Otros dicen, puede ser que sea un año. El tiempo que hay que huir. ¿Cuánto tiempo vamos a estar escondidos? Etcétera. Pero si yo no sé, y sigue pasando las semanas, y siguen pasando, y cada vez se pone peor y peor, y no sé cuánto tengo que esperar, va a ser terrible. Porque no sé cuánto tiempo queda. En cambio, el que sabe cuánto tiempo tiene que esperar, dice, ya faltan 300 días, ya faltan 200 días, ya faltan 6 meses, ya faltan 5, ya faltan 4, ya faltan 3 meses, ya faltan 2. Y cuando llegue lo peor de todo eso, van a decir, aguantemos un poquito más, que ya viene la liberación. Pero el que no lo sabe, va a decir, no puedo más. Y se va a dar por vencido porque no tiene idea cuándo va a terminar. Por eso Dios nos revela estas cosas. Para que cuando estemos en medio de esa tribulación, sepamos cuánto falta para que eso nos fortalezca para poder esperar y llegar a 1335 días. ¿Ok? Veamos lo que vamos a estar esperando. Conflicto de los siglos, página 698. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria de Dios. ¿Se acuerdan Daniel 12:2? ¿Será libertado tu pueblo? Y luego dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan, cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. ¿Qué es lo que están esperando? La voz de Dios, la liberación, el anuncio del día y la hora, la promulgación del pacto divino y la bendición sobre los que honraron a Dios santificando su sábado. Hermano, desde que se promulga la ley dominical, qué terrible la experiencia para el pueblo de Dios. Guardamos el sábado y ahora hay una ley que dice que tenemos que guardar el domingo. Y ahí comienza la tribulación, ahí comienza el sufrimiento. Y nos van a tratar de obligar y nos van a declarar que somos rebeldes contra la ley del Estado. Nos van a perseguir, muchos van a caer en la cárcel. Pero qué hermoso que desde el cielo Dios va a promulgar una bendición sobre los que guardaron, ¿qué día? El sábado. Y ahí va a quedar en claro de qué lado está Dios, que no es del lado de las leyes de los hombres. Esa es la bendición esperada. Cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Hermanos, nosotros muchas veces como adventistas decimos, estamos esperando la venida de Cristo. ¿Amén? Sí, esa es la culminación de todo. La gran consumación. Pero realmente, cuando estemos pasando por el tiempo de angustia, lo que vamos a estar esperando es la liberación. Y la liberación no es cuando Jesús aparece. Esa es la glorificación. Eso es cuando el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Pero lo que vamos a estar esperando es la liberación. La voz de Dios. La voz de Dios. Eso es lo que esperaremos. Porque la voz de Dios va a poner fin al cautiverio de su pueblo. Ahora, la Biblia habla muchísimo de la voz de Dios.
cantidad de pasajes nos hablan de ese momento cuando la voz de Dios resuene por todos los confines de la tierra. En Primeros Escritos, la página 285 lo describe de esta manera. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, ¿qué? ¡Gloria! ¡Aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Y los entendidos, Daniel 12:3, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Sus rostros brillaban con la gloria de Dios y refulgían como refulgía el rostro de Moisés al bajar de Sinaí. Los malos no podían mirarlo porque los ofuscaba el resplandor de sus rostros. Vean que esto es literal, hermanos. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Dios va a proclamar su pacto. Sus palabras van a resonar como el estruendo de los más horrorísimos truenos. Dice que Él pronuncia una frase y se detiene hasta que el sonido de su voz le da vuelta a toda la tierra. ¿Y cuál es su pacto? ¿Cuál es su pacto? ¿Cuál es el pacto de Dios? Su santa ley, los 10 mandamientos. Él va a decir, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Y el pueblo de Dios con los ojos fijos en alto van a decir, ¡Gloria! ¡Aleluya! Eso no lo van a poder decir aquellos que adoraron las imágenes, que tenían otros dioses, a Buda y a Hare Krishna y a todos esos dioses falsos. No tendrás otros dioses delante de mí. Y luego Dios va a decir, no te harás imágenes, ni te postrarás delante de ellas. Pobrecitos aquellos que todavía estén adorando imágenes entonces. No van a poder decir gloria, aleluya. Pero el pueblo que guarda los mandamientos de Dios va a decir, ¿cómo? ¿Así nomás? ¿Cómo? ¿Qué va a decir el pueblo de Dios? Vayan practicando porque dentro de poco nos va a tocar ejecutarlo. Y cuando Dios diga, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el pueblo de Dios con los ojos fijos en alto van a decir, ahora sonó un poquito mejor, pero yo quiero que se levante el techo de aquí cuando lo digan. Y cuando Dios diga, acuérdate del santo sábado para santificarlo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra y el mar, y reposó el 7º día, no el primero. Por tanto, Dios bendijo el día de sábado y lo santificó. Y el pueblo de Dios va a decir, ¿qué? ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Victoria sobre la bestia y sobre su imagen! Y así Dios va a hacer el pacto con su pueblo. Y después de hacer el pacto, va a promulgar el día y la hora de la venida de Cristo.
Elena de White dice que cuando Dios diga el día y la hora, todos los santos que hicieron el pacto con Dios van a entender la voz. Pero los demás les va a parecer como truenos y no van a comprender la voz de los truenos. Pero el pueblo de Dios lo va a entender perfectamente. Es más, cuando Elena de White tuvo la visión, ella escuchó el día y la hora de la venida del Señor. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie ¿qué? Nadie lo sabe. Elena de White entonces sí sabía el día y la hora de la venida del Señor. ¿Sabía? Ella lo escuchó en visión, ¿sí o no? ¿Saben lo que ella dice? Aquí lo tengo en el libro de Eventos de los Últimos Días. Dice así. Página 277. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios sobre el día y la hora de la venida de Cristo. Oí cuando proclamaba el día y la hora, pero cuando salí de la visión, no tuve el recuerdo de esa hora. Solo me recuerdo que la oí, pero no puedo decirles cuál fue. Dios no permitió que cuando ella saliera de la visión pudiera decir el día y la hora de la venida del Señor. Pero ella sí la oyó, pero no la recordó después que salió de la visión. Escenas tan emocionantes y de un interés tan solemne pasaron ante mí que ningún lenguaje humano lo puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con la escena de la voz de Dios y el pacto, apareció después una gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. Así que después de que Dios anuncie el día y la hora, ella vio la próxima escena que era la venida de Cristo, pero resulta que entre la voz de Dios y la liberación del pueblo de Dios y la venida de Cristo pasan varias cosas más. Hay 4 hojas del conflicto de los siglos, 4 hojas enteras que describen las cosas que van a estar sucediendo. La liberación del pueblo de Dios no es lo mismo que la venida del Señor. Hay eventos que van a suceder entre medio. Los vamos a estudiar, los vamos a ver. ¿Ok? Pero nosotros siempre tenemos cifrada la esperanza en ver a Cristo venir en gloria. Y siempre decimos, ay, cuando venga Cristo, cuando le veamos venir. El pueblo adventista debiera decir más bien, cuando escuchemos la voz de Dios que va a traer la resurrección de aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Cuando escuchemos la voz de Dios que va a decir, hecho es, que va a librar a su pueblo, que va a brillar nuestros rostros, que vamos a escuchar el día y la hora de la venida. Miren, estos periodos proféticos de Daniel no nos dan el día y la hora de la venida del Señor. Nos llevan hasta el momento en que Él va a proclamar el día y la hora. Pero obviamente no va a ser mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no diría el año, el mes, el día y la hora. Pero solamente dice el día y la hora. O sea que estamos hablando de días y horas, no de meses y años para la venida del Señor. Pero repito, no nos da la fecha de la venida de Cristo, ninguno de estos periodos proféticos. Dice Eventos de los Últimos Días, página 273. A los justos los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos, para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escape. Pero en medio de las orgías y el triunfo de los malos, de aquellos, se oirá el estruendo
estruendo ensordecedor, del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y se caerán en espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: somos librados, somos librados. Es la voz de Dios. ¿Cuál es la liberación del pueblo, hermanos? La voz de Dios. Somos librados. Dice que se van a decir unos a otros: es la voz de Dios. Vino nuestra liberación. Ya no más persecución. Ya no nos van a poder echar las manos encima, porque Dios nos ha librado. Pero mientras tanto se van a estar cayendo los edificios. El mar va a hervir como una caldera. Va a ser una conmoción tremenda, porque la voz de Dios va a crear o causar el terremoto más formidable que jamás se haya visto en la historia de la humanidad. Pero ese mismo terremoto es el que va a romper los muros de las cárceles donde el pueblo de Dios está apresado. Y ese mismo terremoto es el que va a abrir la tumba de los que van a resucitar para vida eterna. El sábado vamos a ver quiénes son los que van a resucitar para vida eterna. No son todos los redimidos de todas las edades, es un grupo especial. ¿Y quiénes van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua? Hermanos, es la voz de Dios la que trae liberación. La liberación viene a través de la voz de Dios. Apocalipsis 16 nos menciona lo que Dios va a decir. Salió una gran voz del templo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Qué quiere decir eso? Se acabó. Terminó. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces. Fíjense que no solamente una gran voz del templo, pero luego vienen voces y truenos. Esos son cuando Dios promulgue su pacto sempiterno y anuncie el día y la hora de la venida del Señor. Y un gran temblor de tierra, dice la Biblia. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¡Wow! Roma, la capital del reino de la bestia, se va a partir en 3. Y las ciudades de las naciones, dice allí, las capitales de todas las naciones de la tierra, cayeron desplomadas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Eso dice Apocalipsis 16, versículo 17 al 21. Imagínense cuando el cielo esté tronando rayos terribles. La Biblia habla mucho de ese evento. Pero nosotros, como estamos eclipsados por el evento más grande, ¿verdad?, que es la venida de Cristo, nos olvidamos de este evento que es la voz de Dios. Pero la Biblia habla más de la voz de Dios cuando hable que de la misma venida de Cristo. Fíjense, solo algunos versículos, rapidito. Versículos sobre la voz de Dios, dice:
Isaías 30:30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Lo mismo que leímos en Apocalipsis 16:17. Piedra de granizo. Isaías 33:3. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Se levantará Miguel para defender a su pueblo. Próximo. Job 37. Mira, hasta el libro de Job habla de ese evento. Oíd atentamente el estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca, debajo de todos los cielos lo dirige, y su voz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Fíjense qué interesante eso. O sea, Dios habla, pero sigue el sonido bramando. Después de que Dios, por eso dice Elena de White, que él dice una frase y se detiene para que el sonido siga bramando y dándole la vuelta a todo el planeta Tierra. Después de él, de ella, de la voz, brama el sonido. Truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Aleluya, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 18. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Y por qué se enojó Dios? Porque estaban tocándole la niña de su ojo, que es su pueblo. Porque los hombres de esta tierra y los decretos de las leyes humanas se ensañaron contra los que guardan sus mandamientos de Dios. Dios se enojó, se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó, todo esto está en el Salmo 18, el Salmo entero se llama el Salmo del tiempo de angustia. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. A los que querían destruir al pueblo de Dios fueron dispersados por las flechas que les mandó Dios con su voz. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. El mar se retira por la voz de Dios como un maremoto, como un tsunami. Se mete el mar y se ve el fondo del mar, y después vuelven las olas a asolar a su reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Los montes van a gritar. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Miren el Salmo 68. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz.
Atribuid poder a Dios sobre Israel en su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Alabado sea su nombre, hermanos. Bendito sea Dios, dice el Salmo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios le da fuerza y ánimo y vigor a su pueblo, porque llegó su liberación. Jeremías 25. Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada dará su voz, rugirá fuertemente. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la tierra. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que los destruye? Cuando Jehová ruge desde lo alto y da su voz, rugirá fuertemente, y la gente va a caer muerta por la potencia de su voz. Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión, el monte de Sión, y dará su voz desde Jerusalén, la nueva Jerusalén que está en el cielo. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, aleluya, y la fortaleza de los hijos de Israel. Miren, la misma voz que aterroriza a los malos y salen huyendo, es la voz que trae gozo y alegría. Dice que se van a decir unos a otros: es la voz de Dios, somos librados, es la voz de Dios, es nuestra liberación. ¿Por qué? Porque han estado esperando y contando los días, y cuando llega el fin de los 1335 días, lo que esperan llegó, la voz de Dios. Dice Hebreos 12:26, la voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Alabado sea su nombre, hermanos. Bueno, hay tres cosas que la voz de Dios va a decir. Número 1, hecho está. Número 2, proclamar el día y la hora de la venida de Jesús. Y número 3, proclama el pacto sempiterno, la bendición para los que guardan sus mandamientos. Esas son las tres cosas que va a sonar y tronar la voz de Dios. Por aquí vamos a terminar en esta noche. Si ustedes ven, hermanos, es grandioso lo que señala los 1335 días. Y es grandioso porque cuando estemos en esa tribulación tan terrible, que cada vez se va a poner más dura, porque la gran tribulación tiene 4 etapas. De eso vamos a hablar todavía. 4 etapas. La primera va a ser la más leve. Y muchos adventistas, cuando estemos en la primera etapa de esos 1335 días, van a decir: ay, no era tan grave como me dijeron. Y no van a obedecer de salir, de irse de las grandes ciudades. Se van a quedar. Después viene la segunda etapa. La primera se promulga la ley dominical. Dicen, bueno, hay que guardar el domingo. Y Elena de White dice, cuando venga eso, podemos dedicar el domingo a predicar. No tenemos que desafiar la ley dominical y decir, pues yo me voy a poner a trabajar en domingo para que me echen a la cárcel. No. Pero sí tenemos que salir de las ciudades porque vienen los desastres. Eso lo vimos los primeros días de nuestra presentación en la comarca. Vimos Apocalipsis 8 y 9, las 7 trompetas que van a sonar anunciando el juicio de los vivos.
Eso no tengo tiempo de explicarlo. Ahora, ya lo expliqué en esta misma serie que comenzamos la semana pasada. Pero durante la segunda etapa, la primera etapa va a ser leve. Simplemente está la ley dominical, pero muchos van a decir, pues no es gran cosa. Y no van a obedecer la salida. Y van a ser atrapados. Cuando venga la segunda etapa es, fíjense, la primera es santificar el domingo. Pero la segunda, cuando comienzan, porque cuando se promulga la ley dominical, la mano de Dios se retira y la protección de las ciudades no está más. Y ahí comienza uno tras otro a caer los juicios de Dios. ¿Notaron que leímos hace un momento que cuando Estados Unidos promulgue la ley dominical, lo que sigue es la ruina nacional? Se desploma Estados Unidos. Vienen los juicios que van a sacudir la nación, huracanes, terremotos, fuegos. Si lo que estamos viendo ahorita no es nada a lo que viene. Miren, el año pasado nos tocó a nosotros en California los fuegos. Uno tras otro. Estaban 19 fuegos quemándose simultáneamente. Ciudades enteras fueron quemadas. Es más, se quemó una ciudad donde la mayoría de los habitantes eran adventistas. Paradise. El año pasado. Se quemó el hospital adventista, se quemó la escuela adventista completamente. Algo terrible. 19 fuegos quemándose en distintos lugares. Y después vino el terremoto en California. Ahora está en Australia la cosa. Tienen meses de estarse quemando y no los pueden apagar a los fuegos. Y como si eso fuera poco, ahora se desata un viento terrible que lleva más fuerte el fuego. Y una tremenda tempestad en otro lado de Australia. Está siendo azotado. Las naciones de la tierra están comenzando a beber las gotitas de lo que viene. Para que vayan viendo. Ahorita, hoy. Un frío extremo en la Florida. Un lugar que es igual aquí que Panamá. Sobre el Caribe está. Frente a Cancún prácticamente. Y la Florida, que nunca jamás hace frío, está bajo cero. Hoy. Ahorita, en este momento. Bajo cero. Está quemando todo. Pero por el frío, no por los fuegos. Del frío. Florida es la que produce las naranjas y los cítricos y las mandarinas y todo. Está siendo todo arrasado. Hay muchas iguanas. Las iguanas se están cayendo de los árboles porque se entumecen y se caen. Se caen. Están agarradas de los árboles y como que se congelan y se caen. Eso está pasando ahorita. Huracanes en el Caribe, Puerto Rico la semana pasada, un terremoto que dejó a la isla completa en oscuridad. Pero ya habían pasado el huracán hace 2 años y todavía no se recuperaban del huracán, hermano. Todavía había lugares que no había servicios en Puerto Rico. Y Puerto Rico es parte de Estados Unidos, el país más rico y poderoso del mundo. Y todavía 2 años después del terrible huracán no se terminaban de recuperar y ahora viene el terremoto. Pero ese terremoto fue seguido por más de 500 temblores y sigue temblando en Puerto Rico. Y así les puedo seguir contando de nación tras nación. Las naciones están siendo sacudidas, pero cuando venga esto, hermano, cuando venga la ley dominical, la mano de Dios se retira primero de Estados Unidos y ahí viene la desgracia de esa nación. Y hermanos, si se hunde Estados Unidos, imagínense los países que flotamos con el dólar, porque Panamá tiene su Balboa, pero de Balboa hay muy poco, ¿verdad? Es puro dólar lo que hay aquí. Y cuando venga la ruina y el dólar se desplome, la miseria que va a haber en esta nación, en Panamá. Nosotros estamos muy privilegiados aquí en Panamá. Miren la tierra pródiga, miren cómo hay de fruta, cómo hay de todo aquí. El que se muere de hambre es porque quiere morirse de hambre. Porque aquí tiras la semilla y crece sola. Es tremendo la bendición que tiene esta nación. Pero cuando se desplome el dólar van a ver lo que va a pasar.
La segunda etapa, hay 4 etapas. Les dije que iba a terminar aquí en esta noche, ¿ok? Pero tenemos mucho más tinta en el tintero. Mañana seguimos. Hoy vimos los 1335. Mañana vamos a ver los 1260 y después vamos a ver los 1290 y lo que esos periodos señalan. Cada uno es un cumplimiento profético del libro de Apocalipsis. ¿Ustedes creen que esto es importante para el pueblo de Dios? Por eso Elena de White nos dijo, estudien el capítulo 12 de Daniel, porque es una advertencia que todos necesitamos entender antes que venga el tiempo del fin. Pero tristemente nuestra iglesia, que Dios la levantó para ser una centinela en el mundo, para anunciar lo que viene, este trimestre está estudiando el libro de Daniel, pero cuando llegue al capítulo 12, les van a decir que todo esto que estamos hablando ahora, eso es futurismo. Eso es lo que dicen, que es futurismo. ¿Y saben lo que es futurismo? No, el futurismo es decir que todas las profecías que se cumplieron a lo largo de la historia sobre el papado, eso no fue así, que eso está para el futuro. Al contrario, lo que estamos viendo son los juicios de Dios que vendrán sobre Estados Unidos y sobre la bestia cuya herida mortal fue sanada. Y estamos viendo no futurismo, sino el cumplimiento de las profecías lineales de historia. Es historia pasada, presente y futura. Pero como pueblo adventista necesitamos conocer estas cosas. Pero el Señor Jesús le dijo a Daniel, ninguno de los impíos entenderá, solamente los entendidos comprenderán. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, que es la ley de Dios, a la multitud, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Un día tu rostro y el mío se van a iluminar con la gloria de Dios. Y los malos no nos van a poder mirar porque los va a ofuscar el resplandor. Y Dios va a pronunciar la bendición sempiterna sobre los que guardaron su santa ley y observaron el santo sábado. Y ese día se va a ver quién es quién. Vamos a ver qué va a pasar con las leyes de los hombres cuando la ley de Dios aparezca en el cielo y todos la vean y una mano abra las tablas. Bueno, me estoy adelantando al tema del sábado, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Y eso viene después de lo que estamos viendo. Después de los 1335 días van a pasar un montón de eventos y después va a aparecer la señal de la nubecita del tamaño de la mitad de una palma de una mano. Pero entre ese evento, que es la venida de Cristo, y el fin de los 1335 días, que es la voz de Dios y la liberación del pueblo, pasan un montón de eventos que ya los vamos a estudiar. Que el Señor les bendiga. Amén. Creo que vale la pena que hagan correr la voz. Yo sé que mañana es sábado, comienza el sábado, mañana viernes, y hay muchos que tienen responsabilidades en sus iglesias. Y sé que el sábado muchos también. Pero también les quiero decir que el pastor Gambetta nomás viene una vez al año aquí. Hagan arreglos con tiempo. Busquen quién tomen su lugar en sus iglesias. Si tienen responsabilidad para no perderse lo que vamos a estar estudiando. Y no tengan miedo. Porque las amenazas del hombre no llegan muy lejos. Te pueden hasta borrar de la iglesia, pero el borrador de ellos es tan cortito que no llega ni al techo, menos al cielo. Estate seguro que tu nombre esté escrito en el libro del cielo, no en el libro de una iglesia que en esta tierra, porque Elena de White dice que no hay uno en 20 de aquellos que tienen sus nombres. Está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 176. No hay uno en 20 de aquellos cuyos nombres están escritos en los libros
de la iglesia que van a estar preparados para cuando Él venga. ¿Y saben lo que ella dice? Les van a caer tan ciertamente las plagas a ellos como a las iglesias que guardan el domingo. Entonces, tener tu nombre escrito en el libro de la iglesia no es la garantía. La garantía es estar agarrado de Cristo. Amén. Y es conocer su palabra y prepararnos para los eventos. Pero si el centinela que nos tiene que alertar y preparar no cumple su cometido, dice el Señor, te he puesto por atalaya a mi pueblo. Y les dirás cuando viene el peligro. Pero si el atalaya no hablare y el impío cayere, él caerá por su pecado, pero la sangre yo la demandaré del atalaya. Pero si el atalaya anuncia lo que viene y no quieren escuchar, ellos morirán por su rebeldía, pero tú habrás librado tu alma. Yo no quiero ser responsable de la sangre de ninguno de ustedes ni de mis hermanos. Yo tengo que decir, aunque me llamen alarmista, aunque me llamen futurista, aunque me llamen disidencia, tengo que dar el mensaje que Dios me mandó a dar. Cueste lo que cueste, porque yo no quiero la sangre de nadie sobre mí. Yo cumplo mi cometido y cada uno tendrá que hacer su decisión a sabiendas delante de Dios. Hagan correr la voz para que más gente que necesite escuchar estos mensajes los escuche. Y déjenme decirles algo, que si este lugar se llena con hermanos aún de la organización adventista, no les van a poder hacer nada, porque si no, van a borrar demasiado gente. No les conviene, así que no se preocupen. Y aun si eso pasara, no temáis. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque a vosotros os ha placido Dios daros el reino. No temáis a los que matan el cuerpo, pero después de eso no pueden hacer nada más. Temed más bien aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. A ese temed. Yo le temo a Dios, porque el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y darle a Él la gloria, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el mensaje del segundo ángel me manda a denunciar a Babilonia con sus doctrinas falsas. Y no, la iglesia adventista no es Babilonia, porque la doctrina que tiene es genuina y verdadera. Pero muchos no la están proclamando. Y a esos Dios les va a pedir cuentas. Y muchos no la están viviendo. Y a esos Dios les va a pedir cuenta. Pero Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día. Y no hay otra. Después de esta no se va a formar ninguna otra iglesia. Pero Dios nos mandó a proclamar el mensaje. Y hay que darlo. Cueste lo que cueste. Y a denunciar al papado el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Entonces ese es nuestro cometido como pueblo. Y no podemos dejar de proclamar lo que Dios nos mandó a proclamar. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nos mantenga firmes y fieles. Hay alguno aquí que no es miembro de la iglesia adventista. Yo quiero, al terminar en esta noche, orar especialmente por aquellos que aún no han hecho el pacto de salvación con Cristo a través del bautismo, para unirse con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que nos acompaña de otra iglesia o que no es miembro de ninguna iglesia? Yo quiero orar especialmente por esa persona en esta noche. ¿Quisieras levantar tu mano en el lugar donde estás? Si tú no eres miembro, si no eres bautizado en la iglesia adventista, ¿hay alguno aquí en esta noche? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén. El Señor te bendiga, joven hermana. El Señor te bendiga. Te amo mucho en el Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más
He visto 2 manos, 3 manos, allá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Alabado sea el nombre del Señor, también aquí. El Señor te bendiga a ti. Dios los ha traído porque Él tiene un propósito. Tú estás escuchando palabra de Dios. Y el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esto va a desarrollar tu fe para que puedas un día estar entre los redimidos que dan la bienvenida a Cristo cuando venga en gloria. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Mañana el tema son los 1260 días, escatológicamente hablando. Pueden inclinar sus rostros donde están. Yo acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si lo puedes hacer conmigo, hazlo, y si no, allí donde estás, inclina tu rostro y las rodillas de tu alma es la que vas a doblar delante de Él. Oremos juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, en la quietud de esta hora, aquí en medio de este hermoso lugar, tú nos has hablado por tu palabra. Hemos escuchado tu voz. Pero si ahora no aceptamos y no obedecemos esa voz un día, esa voz va a hacer temblar los cielos y la tierra y será demasiado tarde entonces para escuchar la voz. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí te amamos de corazón y queremos hacer tu voluntad y no la del hombre. Bendice en forma muy especial a aquellos que han levantado su mano en esta hora. Tú les conoces, tú conoces su vida, sus inquietudes, sus tristezas, sus desánimos. Tú sabes de su fe y su deseo y están aquí porque vinieron a escuchar palabra de Dios. Bendícelos, Señor. Cada una de esas manos que se levantaron, yo te pido que tú las tomes dentro de tus manos poderosas y no los dejes caer. Bendícenos a todos y prepáranos para el tiempo de angustia que se avecina. Danos tu paz al retirarnos en esta hora y tráenos mañana para recibir el sábado juntos las horas de tu santo día y así poder gozarnos unos con otros y en tu presencia y seguir aprendiendo de tu palabra. Y bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los canales del Evangelio Eterno en distintas partes de la tierra, están escuchando este mensaje. Donde quiera que estén, Señor, que tu bendición les alcance también. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.